Buenas noches con los presentes. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral La gestión pública en el actual escenario de incertidumbre mundial. Demandas. Antes de dar inicio, le informamos la dinámica de la participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se harán llegar a la ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, las palabras de bienvenida a cargo de la señorita Milagros Castillo, representante de la Dirección General de la Escuela Nacional de Control. Muchas gracias. Permítame un minuto, por favor. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. La Escuela Nacional de Control le da la cordial bienvenida a las conferencias magistrales de febrero 2022, donde, cumpliendo con nuestro compromiso de capacitar a funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, ofrecemos un espacio de intercambio de ideas y de experiencias, esperando sea para todos ustedes la oportunidad de tener mayor conocimiento sobre los temas que tratamos y así aplicarlos en sus diarias. Hoy compartiremos con ustedes la conferencia magistral La gestión pública en el actual escenario de incertidumbre mundial, demandas. En la actualidad, cada vez son más los gobiernos que deben hacer más gestión con menos, priorizar sus recursos y buscar nuevas formas de acortar la distancia entre las demandas de los ciudadanos y que las administraciones puedan asumir. Estas demandas en conjunto con la crisis económica y la actual pandemia están desencadenando crisis sociales en diferentes países a nivel mundial. En esta posición compartiremos los principales aspectos que contribuyen a la situación actual de diferentes estados y qué se debe hacer para cambiar el curso de estas crisis. Para conocer un poco más de este tema, la conferencia de hoy estará a cargo del doctor Iván Oxenius Robinson, docente y profesional de la gestión pública, doctor en Derecho y Gestión Pública, máster en Gerencia Pública y en Administración Pública. Se ha desempeñado por más de 15 años en cargos técnicos y de asesoría en la Administración Pública de Chile, en organismos tales como Ministerio de Salud, Ministerio de Fomento, Ministerio de Planificación, Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda, Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, entre otros. Iván, te damos la más cordial bienvenida y agradecemos tu participación y el conocimiento que compartirás el día de hoy con todos nosotros. Estamos seguros que tu experiencia nos ayudará a realizar mejoras en nuestras funciones públicas. Muchos éxitos a todos los presentes. Les deseo una provechosa conferencia. Adelante, Robinson. Agradecemos las palabras de la señorita Milagros Castillo, representante de la Dirección General de la Escuela Nacional de Control. A continuación, presentación de la maestría en Control Gubernamental a cargo del señor Martín Zurita Paucar, representante de la Subdirección del Posgrado de la Escuela Nacional de Control. Buenas noches con todos y con todas. Bienvenidas a la conferencia magistral. El día de hoy voy a estar a cargo de la charla informativa sobre la maestría en control gubernamental. Me permito compartir con ustedes una presentación. ¿Me confirman, por favor? Bien, la maestría en control gubernamental es el resultado de la identificación de la necesidad de un cambio hacia la fiscalización pública más efectiva, constructiva, oportuna y cuyo impacto se enfoque en la generación de valor público. Nuestra Escuela Nacional de Control tiene una visión, que es promover el desarrollo de capacidades en materia de control gubernamental, gestión pública y formación complementaria del personal del Sistema Nacional de Control, funcionarios y servidores públicos. Y su visión es reconocida como una entidad académica referente en la gestión del conocimiento a nivel nacional e internacional. Nuestra maestría se desarrolla su plan de estudios en modalidad virtual, con una metodología activa, participativa, reflexiva y enfocada a través de entornos virtuales de aprendizaje con los estándares de calidad requeridos para afianzar su visión internacional.
Sobre la obtención del grado de maestro de control gubernamental, tenemos en cuenta que la Escuela Nacional de Control está habilitada para registrar sus grados de título en atención a la tercera disposición final de la Ley 27785 que la faculta por el otorgamiento de grado de magíster. La innovación de aprendizaje. Adicional a los estudios de la maestría en control gubernamental, tenemos 3 actividades académicas. Una es el International Masterclass, el coaching de control y la semana de control. ¿En qué consiste cada una de estas actividades? La primera actividad del International Masterclass es donde conoceremos o conocerán los modelos de control, auditoría y cumplimiento y preventivo de diferentes entidades fiscalizadoras FS, con la finalidad de que podamos realizar un análisis comparativo de las mismas. Ello contará con la participación de funcionarios de las diferentes FS de Iberoamérica. El coaching de control. En él, directivos de la Contraloría General de la República participan en diversas asignaturas como invitados para compartir en sesiones breves las buenas prácticas que hayan realizado, de tal forma que los estudiantes puedan conocer sus estrategias de prevención y lucha contra la corrupción. Entre aquellos productos que se han realizado este tipo de control, tenemos los programas de monitores ciudadanos, los auditores juveniles, el programa de estrategia de control de emergencia sanitaria COVID-19, el control concurrente a la reconstrucción con cambios, los megaoperativos de control regional y las audiencias públicas descentralizadas. La semana de control. Esta es una actividad extracurricular donde se invita a ponentes internacionales y nacionales para que participen en conversatorios, clases magistrales o café de control sobre fiscalización pública y adicionalmente en temas de gestión pública y habilidades blandas en la modalidad online. La malla curricular. La maestría en control gubernamental tiene una duración de 2 años. Estos se llevan en 4 semestres académicos que hacen una totalidad de 52 créditos con 912 horas lectivas. Cada semestre consta de 10 asignaturas, como pueden apreciar en las imágenes. La plana docente. Contamos con plana docente a nivel internacional, en los cuales aparecen cada uno de los nombres, y para mayor información pueden entrar en la página web de la www.ns.edu.pe en el slide de maestría y pueden visualizar más de ellos. Y también tenemos plana de docente nacional con referentes profesionales, tanto de la entidad pública como privada, que participan en las diferentes asignaturas de la maestría en control gubernamental. La admisión. Tenemos unos requisitos, un programa, una inversión a realizar. Para el proceso de admisión, los requisitos básicos son tener grado de bachiller o título universitario u otro equivalente expedido por una institución de educación superior nacional o internacional. Tener como mínimo 6 años de experiencia profesional, de los cuales 4 años deben ser vinculados al control gubernamental o gestión pública o auditoría a nivel nacional o internacional. No tener condena por delito de terrorismo, violación contra la libertad sexual y delito de corrupción de funcionarios. Para ello deben de llenar una declaración jurada de no tener antecedentes penales, policiales ni judiciales, no estar inscrito en el registro de deudores judiciales morosos, no estar inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos. Y para los estudiantes internacionales, no tener antecedentes relacionados en conducta penal, civil y funcional. El cronograma. En este momento nos encontramos en el proceso de inscripción que dura hasta el 23 de febrero. Posteriormente vamos a tener un examen de conocimiento que será el 4 de marzo, las entrevistas personales del 10 al 17 de marzo, y el inicio de clases el 11 de abril. Tenemos una inversión diferenciada. Una es para el público en general, que son 24 cuotas de 745.89 soles, sin intereses, haciendo una totalidad de 17.900 soles, y otra tarifa que es para colaboradores de planilla CGR, que son 24 cuotas de 662.50, que suman 15.900 soles para personal planilla CGR. Y eso es lo que tengo que manifestar sobre la maestría en control gubernamental. Es una maestría totalmente validada, cuenta con 2 ISOs de gestión académica que los permite
dar con seguridad unos estudios y aprendizajes focalizados hacia el estudiante. Muchas gracias. La Escuela Nacional de Control presenta la Maestría en Control Gubernamental 2022. Continuamos desarrollando un plan de estudios en la modalidad virtual, con una metodología reflexiva, enfocada y activa participativa, y con nuevas herramientas tecnológicas que facilitarán la formación de nuestros estudiantes. La Maestría en Control Gubernamental cuenta con una experimentada plana docente con trayectoria académica nacional e internacional y un modelo educativo que busca formar profesionales capaces de promover cambios y mejoras en los procesos de control gubernamental, buenas prácticas a nivel global y el intercambio de conocimiento especializado en beneficio de nuestra población. Al convertirnos en la primera escuela pública de una entidad fiscalizadora superior en obtener el sistema de gestión de calidad para organizaciones educativas, basado en las normas internacionales ISO 9001-2015 e ISO 21001-2018, con sede a la maestría de la Escuela Nacional de Control, una oportunidad más para el reconocimiento y prestigio internacional, acreditado con altos estándares de calidad educativa. Con la maestría en Control Gubernamental, innovamos en el aprendizaje mediante 3 actividades importantes: International Masterclass, Coaching de Control y la Semana de Control, las cuales potenciarán tu liderazgo en proyectos de innovación y de mejora para el ejercicio del control gubernamental, acompañados de funcionarios y servidores públicos del Perú y del mundo. Y así poder encaminarlo en la obtención del grado de maestro en control gubernamental, reconocido por la SUNEDU. Además, la maestría en control gubernamental forma a sus estudiantes de manera holística, con acceso a todos los cursos virtuales autoinstructivos en formato MOOC que ofrece la Escuela Nacional de Control para complementar el proceso de aprendizaje, intercambio estudiantil, a través de convenios con instituciones educativas nacionales e internacionales, relacionadas al control gubernamental y la gestión pública. Con la maestría en control gubernamental, la Escuela Nacional de Control continúa ampliando sus horizontes para aportar al desarrollo profesional de los funcionarios y servidores públicos, contribuyendo con la modernización del Estado. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Agradecemos las palabras del señor Martín Zurita Paucar, representante de la Subdirección de Posgrado de la Escuela Nacional de Control. De tener dudas o consultas posteriores a esta presentación, pueden realizarlas a nuestros números de WhatsApp al 997-547-188 o al 974-894-421. De la misma manera, pueden escribirnos al correo informes.posgrado@enc.edu.pe. Damos inicio a la conferencia La gestión pública en el actual escenario de la incertidumbre mundial, demandas, que estará a cargo del señor Iván Adiel Osenius Robinson, docente y profesional de la gestión pública, doctor en Derecho, Gestión Pública, máster en Gerencia Pública y máster en Administración Pública, licenciado en Administración Pública y en Administración de Empresas. Se ha desempeñado profesionalmente por más de 15 años en los cargos técnicos y de asesoría de Administración Pública chilena, en organismos tales como Ministerio de Salud, Ministerio de Fomento, Ministerio de Planificación, Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda, Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, entre otros. Actualmente, en España, donde reside, ha realizado charlas como especialista en contratación pública para los gobiernos de la región de Murcia y La Rioja, siendo al presente profesor asociado de la Universidad de Murcia,
profesor de máster en Dirección de la Gestión Pública de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, y profesor invitado por segundo año consecutivo a colaborar con la maestría en Control Gubernamental de la Escuela Nacional de Control del CGR del Perú. En los últimos meses ha sido invitado a formar parte del equipo de trabajo para el proyecto que busca evaluar la ejecución y dinámica de la implementación de los fondos europeos Next Generation para España. Proyecto: el reto de la gestión de los fondos Next Generation EU, amenazas y debilidades del marco institucional español, retos ENGE. Adelante con la exposición, señor Xenius. Perfecto. Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y un gusto poder estar nuevamente aquí en esta actividad tan importante, sobre todo para la escuela, y poder ser uno más, ¿no es cierto?, que intenta o intentará aportar hoy día con una perspectiva sobre la gestión pública, ¿no es cierto?, sobre esta gestión pública, sobre este aparato estatal que cada vez parece que quiere avanzar, pero le cuesta mucho. Y de eso un poco es lo que vamos a hablar hoy día. Así que dicho eso, nuevamente, muy buenas noches a todos. Y el título de la conferencia que daré a continuación se denomina La gestión pública en el actual escenario de incertidumbre mundial. ¿No es cierto? Lo cual yo creo que para nadie es nuevo esto, ¿no? Vivir en incertidumbre. Dice demandas, ya que vamos a ver qué es lo que hoy en día se está demandando desde la ciudadanía, desde la sociedad, hacia esta estructura pública. Entonces, lo primero, nuestro objetivo va a ser exponer la realidad de este aparato estatal a través de los conceptos de control, muy atingente, ¿no es cierto?, a lo que es la escuela, gobernanza, transparencia, tecnología de la información y comunicación TIC. Vamos a hablar también de la relación entre Big Data, inteligencia artificial e innovación pública, por supuesto. Y todo esto con el fin de evidenciar qué se está demandando de ellos en la estructura y en el aparato estatal. Por lo tanto, lo primero, decir, en este contexto, ¿no es cierto?, en el cual estamos viviendo, vemos que en la actualidad, y vemos que por muchos años más, este concepto de incertidumbre parece que va a ser parte de nosotros. Vivimos en un mundo incierto y con una valga la redundancia, incertidumbre que será lo habitual, ¿no? Ahora, yo creo que no hay que tenerle miedo a esto porque es la realidad con la cual estamos viviendo. Simplemente entender que tenemos que prepararnos y sobre todo el Estado, que necesita, como siempre digo yo, estar a la misma velocidad y ojalá, perdón, a una velocidad un poco mayor que las demandas y necesidades sociales. Estamos inmersos en una crisis económica, social y de legitimidad, y eso no cabe duda. La crisis pandémica ha presionado sobre todas estas crisis para que hoy en día se demande más y mejor de los servicios públicos. Las demandas sociales vemos que son cada vez mayores, ¿no es cierto?, frente a un Estado que pareciera que no alcanza a cubrir las necesidades relevantes. Y aquí vemos también que hay un empoderamiento mayor del ciudadano. Hoy en día los ciudadanos no pueden evitar comparar cómo se entrega un servicio en el área privada y exigir lo mismo, ¿no es cierto?, de manera similar en el área pública. Hoy también sabemos más de todo. Tenemos más sistemas de información que hace, por decir, 20 años atrás, y también sobre lo que ocurre al interior del Estado, ¿no es cierto? Pero también hay que tener cuidado porque hay excesiva información de la cual también un porcentaje bastante alto es falsa. Esto también se hace más complejo, ¿no es cierto?, cuando queremos tomar decisiones o cuando queremos saber cosas que ocurren en el Estado. Desde un enfoque sociológico vemos que hay cada vez diferentes grupos sociales. Pareciera que las necesidades sociales no son una sola, ¿no? Cada vez son variadas, complejas. Dentro de un grupo que nosotros creemos, no sé, si por decir los jóvenes, pensamos que el grupo de joven es solamente uno y existe una necesidad, dentro de ese grupo de jóvenes hay subgrupos que también el Estado, a través de sus servicios públicos, tiene que intentar llegar.
Y en otro aspecto de este contexto hay que decir, las administraciones hoy por hoy tienen menos recursos para hacer lo rutinario y aún menos para las nuevas necesidades, ¿no es cierto? Aunque se diga, y es, ¿no es cierto?, como un cliché de la administración pública, el cual dice siempre escasos recursos. Yo creo que el Estado de qué Estado, a través de su administración, siempre ha nacido con escasos recursos. Yo creo que el problema no es ese, sino es cómo priorizamos los recursos, cómo maximizamos lo que tenemos, y hablando de control, cómo realizamos un control que no ahogue, que no asfixie, pero sí que permita que los procesos mínimos se cumplan. Y de eso también vamos a comentar brevemente. Entonces, de esta manera y por todo lo anterior, o más bien por la PPT anterior, vemos entonces que necesitamos que el Estado se reestructure, capacite y lea oportunamente las demandas sociales. Y aquí hablamos de, ojalá se base en datos, ¿no es cierto? En un primer momento, si ustedes se dan cuenta, con este problema de la pandemia, en algunos países, no en todos, las decisiones eran más políticas que técnicas. Después se dieron cuenta que era fundamental saber cuántos contagios habían diariamente, en qué lugar, a través de qué espacios, ¿no es cierto?, o de qué medio la gente se contagiaba, etcétera. O sea, información clave para poder tomar decisiones oportunas. Y eso es lo que el Estado hoy día necesita, no solamente con una crisis con la cual todavía no acabamos, hablo de la crisis sanitaria, sino tanto para su situación económica y social en general. Necesitamos un Estado con perspectiva de futuro, ¿no es cierto?, que mire más allá, que mire en una visión de planificación estratégica, el cual hable más de estrategias creadas en conjunto que de cambios realizados por decreto, es decir, solo por el presidente o a nivel de la más alta autoridad pública. Necesitamos un Estado que primero escuche activamente, y aquí yo recalco, necesitamos que escuche, luego escuche, posteriormente escuche y finalmente escuche, para después de todo, hable, ¿no es cierto? Necesitamos un Estado profesional, y eso sabemos que también es una debilidad a nivel general, por supuesto, en parte de los países, de tener una carrera funcionaria en donde el mérito y lo técnico se privilegia antes de lo político. Lo político siempre tiene que estar, pero también tiene que haber una regulación clara y precisa, la cual permita que las personas y los buenos profesionales puedan desarrollar una labor pública sabiendo que si hacen las cosas bien, pueden avanzar dentro de la estructura pública. Pero hoy en día sabemos que esa es una deuda que se tiene hacia los funcionarios públicos en general, por supuesto. Y en otro aspecto, necesitamos un Estado que utilice y aproveche al máximo las tecnologías de información, que hoy en día no podemos decir que no nos gusten o no queremos utilizarlas. Ya están con nosotros viviendo. Así como las visiones y modelos de gestión exitosos en el área privada. También hay muchos que no nos gusta esta visión, ¿no es cierto?, neoempresarial desde el sector privado que se aplica en lo público. Bueno, ya el gobierno de Margaret Thatcher en 1979 a 1990 aplicaba este concepto de la nueva gestión pública y de esta visión gerencial que debería tener el gobierno británico en su actuar, en su quehacer público, lo cual hay que decir que ha tenido bastantes buenos resultados. Por supuesto, hay que guardar las comparaciones si lo colocamos en paralelo con países de Latinoamérica y otros aspectos de fondo. Pero yendo a este aspecto netamente que es una visión gerencial del aparato público, la pregunta es, ¿por qué no podemos aprender de lo que ya se ha hecho en las organizaciones y adaptarlo con la situación que nos competa a nuestro país o a nuestra situación institucional? Eso ya se lleva haciendo y hay muy buenas prácticas. Y por último, necesitamos un Estado que regule, controle y aplique la ley. Y esto yo lo he subrayado porque parece algo muy simple. Yo creo que en todos lados vemos esto. Pero alguien, la verdad, controla que se regule correctamente. Alguien controla que se aplique bien el control. Y alguien controla que se aplique bien la ley. Muchas veces estamos hablando de generar mayores controles, ¿no es cierto?, de los que tenemos básicamente, aparte del control presupuestario y aparte
presupuestario o financiero, ¿no es cierto?, y el control legal propio de un Estado de Derecho. Pero, ¿qué pasa si esos controles funcionaran como deben funcionar? Quizás no hablaríamos tanto de controles. ¿Mm? Lo que quiero decir con esto es que primero tenemos que preocuparnos de que lo que está explícito en la ley se cumpla para saber qué no hace falta. Ese es el punto que quería ir. Bueno, uno de los primeros aspectos, saliendo de este contexto, ¿no es cierto?, es el que nos habla del control. Claramente en estos breves minutos no vamos a hacer una clase en profundidad, quiero contextualizar hacia esta función administrativa que nos permite o nos va a permitir mejorar esta administración pública o este aparato estatal que hoy en día la ciudadanía está demandando con ahínco. Desde un prisma universal, ¿no es cierto?, podríamos definir el control como observar lo que se está haciendo y de acuerdo a parámetros objetivos subjetivos, preestablecido, claro, evaluar la conducta, ¿no? Podríamos decir desde el derecho, de manera simple, es un instrumento garante de la libertad, siendo indispensable para el equilibrio de poderes, permite transparentar el poder, ¿no es cierto?, evitando el poder absoluto. Desde autores como Henry Fayol, el control consiste en verificar si todo se realiza conforme al programa estipulado, las órdenes impartidas, pero si se fijan, yo he subrayado este texto con 3 aspectos, o he colocado números. Dice este autor, tiene la finalidad de señalar fallas y errores. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros, claramente, una de las cosas básicas que tenemos que hacer cuando realizamos un control, ¿no es cierto? La segunda, ¿a fin de qué? A fin de poder reparar esas fallas de errores. Y tercero, que me gusta aún más, número 3, y establecer acciones ¿para qué? Para evitar su repetición. Desde una concepción internacional, y esto yo sé que muchos de ustedes que están más cercanos a este organismo, la INTOSAI, plantea que el control es un mecanismo regulador que debe señalar oportunamente las desviaciones, ¿no es cierto?, normativas, infracciones de principio de legalidad, rentabilidad, etcétera. A través de él se pueden adoptar medidas correctivas convenientes en cada caso, pero quiero que se queden con esta idea fundamental que está al medio, ¿no es cierto?, este párrafo al medio. Porque yo soy de los que cree que más allá de que vamos perfeccionando, ¿no es cierto?, el control, encontrando nuevas herramientas y metodologías, muchas veces se nos olvida que el control debe entregarnos estos resultados. Señalar fallas y errores, ver cómo repararlos o repararlos, y finalmente establecer algún mecanismo que evite su repetición. Y aquí hay preguntas, ¿no es cierto?, que nos hacemos todos. Yo le hago a ustedes. ¿Está nuestro actual control señalando las fallas o errores? ¿Se están reparando los errores diagnosticados? ¿Para qué? Para no tropezarnos, ¿no es cierto?, como se dice, o repetir estos problemas continuamente. ¿Se están creando los mecanismos para evitar que se repitan los errores? Y esto es el tercer punto, el que me gusta más, la tercera interrogante. Cuando creo mecanismos para evitar que se repitan los errores, estoy atacando la causa para que luego ocupe mi tiempo en cosas importantes y no constantemente, haciendo lo mismo porque se repiten los problemas. Y aquí no podía dejar de lado una filosofía, o algunos llaman herramienta o mecanismo, que es Pokayoke, ¿no?, que es un concepto japonés, sobre todo un concepto más popularizado luego de la Segunda Guerra Mundial en la industria japonesa, sobre todo en la industria automotriz, ¿no? Y este concepto, en resumen, habla de establecer mecanismos a prueba de errores. Y aquí yo los quiero hacer pensar en que un sistema, un método, una filosofía, hablo más de filosofía porque es como este pendrive que ustedes ven en la foto, ¿no es cierto? Este pendrive que está ahí en la fotografía, o esta tarjeta de teléfono, o estas conexiones en un ordenador o computador, o bueno, o este limpiapiés no en una casa. ¿Saben lo que tienen en común? Que ayuda a evitar errores. Es decir, el pendrive usted sabe que tiene una sola posición para colocarlo. Por lo tanto, como esa prueba de errores. Una tarjeta de móvil también tiene solo una posición a prueba de errores.
una conexión de ordenador, y así muchos otros ejemplos, la misma puerta de un auto, coche o carro, dependiendo, ¿no es cierto?, la parte de Latinoamérica que nos encontremos, de cómo se dice, cuando queda mal cerrada una puerta de un coche, de un auto o un carro, ¿qué pasa? Hay una luz, hay un sonido, y aplica filosofía Pocayoke. Entonces, ¿a qué lo invito yo? Lo invito a que podamos pensar, aunque sea 1 o 2 minutos, cómo podríamos aplicar mecanismos para evitar errores en nuestro sistema público, en nuestra prestación pública, en nuestro servicio, en nuestro trabajo diario. Yo creo que si gran parte pensáramos así, tanto empleados como directivos, hablaríamos de otra administración pública, ¿no? Pero les dejo esto para, como una tarea, ¿no es cierto? En resumen, entonces, el control institucional se caracteriza por, si hacemos un pequeño resumen, ¿no? Vemos que el control sabemos que se hace antes, durante o después. Por lo tanto, también hay que poder definir en qué etapa estamos realizando esto. No hay que llenarnos de controles, ¿no es cierto? Ni tampoco controlar todo, ya voy a decir por qué. Cuando hablamos de responsable del control, sabemos que hay un responsable interno, pero también puede haber un responsable externo. Y ahí hablamos también de control interno y control externo. ¿Sobre qué materia se puede controlar? Normativas, sistemas, procesos, recursos, funcionarios, autoridades. Lo importante es definir claramente sobre qué se va a hacer el control. Los tipos de control, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, los controles más habituales y propios de la administración pública son el control de legalidad, control presupuestario financiero, pero hay otros controles que poco a poco cada vez vamos haciendo más. El control de riesgo ya creo que es propio de los sistemas públicos, a pesar de que no es masivo en todas las administraciones públicas a nivel mundial. El control de eficiencia, de eficacia, control de gestión, ¿no es cierto? Aplicar indicadores, aplicar cuadros de mando a las estrategias públicas, a la planificación estratégica. La verdad que soy de los que cree que con estos controles que estoy nombrando aquí, a través de una planificación estratégica, la verdad que si se hacen bien, tampoco es que necesitemos más, pero yo lo que creo es que no se hacen bien. Y por eso muchas veces estamos mirando más allá cuando hay que hacer bien lo que tenemos. Y, por lo tanto, la pregunta que nos hacemos, ¿cuál es el control demandado? El control demandado hoy en día en la administración pública es aquel que optimiza los recursos públicos, el cual agrega valor a la institución y quita aquello que está, ¿no es cierto?, generando trabas, barreras y que no está dando un valor añadido. Aquel que disminuye la corrupción, aquel que aumenta la legitimidad de los gobiernos y las instituciones y aquel que mejora la eficiencia, eficacia y transparencia del sistema. Si el control nos permite, ¿no es cierto?, potenciar estos elementos, ese es el control que nosotros tenemos que demandar, mantener y seguir desarrollando. Si el control nos retroalimenta, también hay que recordar carece de utilidad, porque es muy importante entender que si no hacemos útil el control que realizamos para tomar mejores decisiones en el contexto que estamos hablando, la verdad que, como dice aquí, carece de bastante utilidad. A modo de reflexión hasta aquí, ¿es acaso que nos debemos llenar de controles la administración pública para funcionar correctamente? Peter Drucker decía que no hay que llenarse de controles, simplemente hay que establecer los controles necesarios y óptimos para que el sistema funcione correctamente. De hecho, él hablaba de controles por excepción, es decir, solo controlemos aquello que está fallando. Es muy relevante entender que las administraciones también necesitan otra mirada en su control interno. Como sabemos, la buena práctica nos dice que ojalá al menos una vez al año, ¿no es cierto?, tengamos un organismo de control externo que nos revise nuestro sistema de control interno, alguien de fuera, neutral, apolítico, que nos revise y nos diga, bueno, pueden mejorar en tal cosa, su control es correcto, etc. Y eso también es un aspecto muy importante a nivel institucional, desde el punto de vista de la gestión y la buena práctica, ¿no? Luego hablamos del control someramente, ¿no es cierto? Pasamos a la gobernanza. Esta gobernanza definida por Aguilar, debemos entenderla como todo lo que influye y afecta al gobernado de dirigir un país, ¿no es cierto? Es la dirección de un país, la cual implica reglas, actividades, actores, instrumentos, resultados. Aquí la participación es fundamental.
La gobernanza debe dirigirse a un Estado más amigable con sus ciudadanos, por eso hablamos de una participación efectiva. Y este es un concepto que en los años 80, 90 ha tomado fuerza, ¿no es cierto? Un poco, sobre todo por la situación que los Estados han ido teniendo en las últimas décadas de esta inestabilidad o de este no poder lograr cumplir con todas estas demandas sociales en un ambiente tan complejo como el que hoy día vivimos, en un contexto, ¿no es cierto?, como el que planteé en la primera PPT. Entonces dice, esta gobernanza debe dirigir al Estado como conjunto, como aparato, a uno más amigable con los ciudadanos, a uno que llegue efectivamente, que sea más rápido y oportuno, resolutivo. Y aquí el control, obviamente, es un aspecto elemental para lograrlo. Por lo tanto, ¿qué gobernanza demandada es la que se está exigiendo hoy en día? Aquella que presione para una efectiva participación ciudadana. Y no hablemos solo de participación, sino que ahora coloquemos el apellido. O más bien tendría que ir el adjetivo antes. Efectiva participación, no solo participación. Porque parece que participar da para mucho, pero cuando hablamos de efectiva, hablamos de eficaz. Es decir, una participación que llegue, que sea un trabajo conjunto entre Estado y ciudadanía. Que trabaje en un ambiente ético y de probidad permanente. Y hoy en día la visión neopública está sacando nuevamente el tema ético y de probidad, ¿no es cierto?, cuando debería ser propio de la administración pública desde el primer día, pero pareciera que se nos olvida. Y por eso hay que estar formando y capacitando sobre estos aspectos. Que existe un control eficaz sobre el actor público y que permita, ¿no es cierto?, eso, la accountability, que busque una mayor cooperación y coordinación entre administraciones. La gobernanza busca eso como visión, ¿no es cierto? Una mayor cooperación y coordinación, evitar duplicidades institucionales en aspectos que se pueden hacer mejor si hay trabajo conjunto. Que promueva una gestión interna que agregue valor, que haga sentir una real transparencia. Y aquí yo digo sentir, subrayo, si se dan cuenta, porque yo soy de los que cree que la transparencia no se dice y no se escribe en una ley, lo cual claramente hay que hacer como primer paso. Pero yo creo que una transparencia real es aquella que el ciudadano siente. Yo debo sentir que la administración pública a través de su gobernante y sus instituciones es transparente. No que me lo digan, sino que la ciudadanía lo sienta. Que potencie la generación de innovación, ¿no es cierto? Que promueva la innovación, que ya lo vamos a hablar, y que se enfoque y trabaje para el ciudadano. Si hablamos de esta gestión pública actual, el concepto de transparencia, ¿qué se demanda de transparencia? Bueno, primero hay que decir que la transparencia no pasa a ser solo un principio básico de todo gobierno democrático, sino es un facilitador del control público, ya que ayuda a que la ciudadanía pueda saber el qué, el cómo y el cuándo de cualquier quehacer gubernamental. La transparencia, ¿no es cierto?, en lo público, dice, facilita y muestra las cosas como son, o debería ir en esa línea, ¿no es cierto? Y no estar muchas veces tan limitada por esta ley de acceso a la información que existe. Permite saber cuándo y quiénes toman las decisiones. Y esa información que permite obtener a través de la transparencia es un insumo para que el control actúe y pueda corregir correctamente, proponer y sancionar. Al presente ya no debemos solo exigir transparencia, sino, miren, otra vez la misma palabra, sino una transparencia efectiva, la cual hay que sentir, ¿no? Como dijimos anteriormente, la cual permite evidenciar comprensible y oportunamente, hablamos de comprensible porque no basta que las instituciones suban información, las autoridades muestren textos de 500 páginas en un idioma, ¿no es cierto?, que parece marciano, cuando eso tiene que ser comprensible hacia la ciudadanía y sobre todo a los grupos a los cuales esa institución entrega su servicio. Ese es un trabajo, pero hay que realizarlo. Dicho esto, entonces, ¿cuál es la transparencia que se está demandando hoy en día del aparato público? Una que defina los criterios con la ciudadanía y no solo para la ciudadanía sobre qué y qué no debe ser transparente. Que propenda a hacer una transparencia total con excepciones. Y esta es, bueno, una reflexión más bien de mi persona, pero yo creo que la transparencia debe comenzar siendo total
y luego ver las excepciones, y no partir con las excepciones y luego ver qué es transparencia. Que su foco esté en mostrar la acción en lo público y no mayormente que su foco esté en cuidar la protección de los datos, que no por ello no niego que debe existir, por supuesto, pero no hay que perder, como se dice, el canon de qué es lo más importante y qué nos va a entregar más beneficios, sobre todo para legitimizar la acción pública. Que sea eficaz en su cometido, ¿no es cierto? Que si hablamos de transparencia realmente se cumpla. Que la ciudadanía la sienta. ¿Ven? Otra vez lo mismo. Que exista formación permanente sobre este concepto y su implicancia, sobre todo en el funcionariado público, ¿no? Que existe un control de leyes y sanciones. Este también es un aspecto no menor, porque puede haber una ley de transparencia, pueden haber cánones, indicadores, pero si no existe alguien neutral, que ojalá tenga recursos propios para hacer esto. Cuando hablo de recursos propios, digo, por supuesto, recursos del Estado, pero que tenga una funcionalidad que le permita, ¿no es cierto?, llevar un trabajo neutral y sin presiones políticas, a eso me refiero. Claramente es necesario un organismo que controle que se aplique la transparencia. La transparencia no se aplica o no funciona solo por una ley, que es el primer paso y fundamental. Pero tiene que haber alguien que se preocupe de que se está aplicando y que hay resultados y sobre todo también mostrando los buenos ejemplos institucionales sobre ello. Recordar, muchos consideran la transparencia como un sinónimo de control, pero la verdad, la transparencia no es sinónimo de control, sino que es un cimiento o base para que el control pueda llevar a cabo su cometido. Y hoy en día, a través de las tecnologías de información, ¿no es cierto?, es fundamental lo que se muestra. Y ahí también eso es parte de la transparencia, parte de un gobierno abierto, ¿no? Y ahí es donde el control puede actuar, obtener información y ejercer su labor. Si hablamos dentro de esta gestión pública ahora sobre las tecnologías de información y comunicación, las TIC, ¿no? ¿Qué es lo que podemos decir o qué es lo que se está demandando de ellas desde el aparato público? Las TIC han llegado no solo para quedarse, sino sobre todo para cambiar las dinámicas de trabajo. Hoy en día ya no trabajamos como hace 20 años atrás, donde 20 o 30 años atrás tener un ordenador en el pupitre, ¿no es cierto?, en la mesa de una institución pública parece que era algo nuevo, novedoso. Y yo siempre recuerdo, bueno, dentro de mi edad, ¿no es cierto?, pero recuerdo, sí, en algunas instituciones públicas donde algunas secretarias que trabajaban en papel y llegaba un ordenador, un computador, ¿no es cierto? Y decían, oh, no, no, es que esto yo no sé cómo se hace y me da miedo. ¿Mm? Parece que las nuevas tecnologías, es claro que es un cambio, hay que saber gestionar el cambio, pero es claro que esa dinámica de trabajo, perdón, es con la cual estamos hoy en día desarrollando nuestra labor y con la cual tenemos que avanzar. Las dinámicas de trabajo son distintas y hay que aprovecharlas en mejorar eficiencia, eficacia, transparencia, cambiar la distribución de acceso a la información, que termina por transparentar el poder. Y estas TIC también permiten aumentar la participación ciudadana, pero también hay que decirlo, si son bien utilizadas. El avance de las TIC está presionando, porque aunque no lo queramos, nos presiona el aparato público. ¿Para qué? Para operar, trabajar en redes y plataformas interconectadas. Hoy en día la administración pública también está conectada. ¿Mm? Hablar de TIC es también hablar de gobierno electrónico, no podemos dejarlo de lado, ¿no es cierto? El cual es, como se dice, el uso de Internet por el gobierno y todos los beneficios que esto trae, la provisión de servicios, etcétera. Y también hay que mencionar la administración electrónica, ¿no es cierto?, donde la implementación en los procesos de trabajo está afectando positivamente a la mejora de la gestión pública. Ahora también, una de las cosas es que hay que tener mucho cuidado con las TIC, porque muchas veces está pasando en los países que las TIC siguen a una velocidad, si se fijan mi dedo, a esta velocidad y el Estado no alcanza esa velocidad. Y eso crea las brechas, ¿no es cierto? Estas brechas que al final, sobre todo en el adulto mayor o en la gente con algún riesgo social en un determinado país, genera que no puede tener acceso a esos servicios que hoy en día ya no se dan en papel, ya no se dan presencial, solo se están entregando a través de un sistema de red conectada a través de lo que son las tecnologías de información. Entonces también los gobiernos tienen que tener el cuidado de poder
acortar esa brecha y generar también un plan para que eso genere el menos efecto negativo posible. Por lo tanto, ¿cuáles son las TIC demandadas hoy en día? ¿No es cierto? ¿Ven? Vamos llegando siempre a una conclusión sobre los temas que estamos tratando, sobre los tópicos. Primero, aquella que llegue a todos los rincones del país. Se espera que las tecnologías de información no solamente las maneje el gobierno central, las ciudades más importantes, sino que llegue a todos los rincones. Por supuesto, aquí también estamos hablando de recursos, ¿no? Que sea muy bien comunicada y enseñada, y por eso hablamos de la brecha digital. No sirve solamente que nos coloquen un ordenador en la mesa y nos digan trabaje. No, hay que saber enseñar, hay que saber comunicar, potenciar y sobre todo bajar ese miedo que hay en la administración pública de que las redes, las máquinas, ¿no es cierto?, los ordenadores, la informática nos va a quitar el trabajo, porque no es así. Es un proceso que, como todo proceso, tendrá su coste dentro de lo que se considera recurso humano, pero no es el fin, sino que el fin es mejorar para avanzar. Que permita, se disponga una mayor transparencia y control del quehacer público, ¿cierto? O sea, esto es fundamental. De hecho, las TIC hoy en día dejan registro de las acciones que se hacen. No es fundamental hoy en día para el control tener registro de lo que se hace. Imagínense que se pudiera automatizar gran parte del quehacer público y todo quedaría en un registro. Esto sería mucho más fácil para alguien que ejerce control, y el control lo podría ejercer de cualquier parte del país a través de las redes. Y eso obviamente también permite transparentar lo que se hace. Que capacite sobre su uso permanente y utilidades, como lo dijimos, a los funcionarios. Que se utilice para llegar efectivamente hacia los ciudadanos. Hoy en día los gobiernos locales, por ejemplo, los municipios, los ayuntamientos, permiten tener aplicaciones móviles a la cual le avisan a las personas, a los adultos mayores, a los jóvenes, a las mujeres, es decir, grupos identificados y característicos de un gobierno local, en donde se pueden comunicar de una manera más rápida, más oportuna, más certera. La pandemia hoy en día, aquí, por ejemplo, en distintos países, llegaban mensajes y les decían, a mí me llegaba un mensaje y me decía, por favor, asistir a tal hora, a tal lugar, para la vacunación. Y no había nada más. O sea, el coste, imagínense, de un mensaje, la rapidez, la precisión. Y ojo, que cuando mucha gente no podía, llegaba un nuevo mensaje, decía, había una programación también para que la persona asistiera a vacunarse. Que permita mejorar niveles de eficiencia y eficacia en los procesos. Las TIC no son eficiencia y eficacia, pero sí permiten mejorar la eficiencia y eficacia. Yo a veces soy taxativo con esto porque a veces se confunden, ¿no es cierto? Y se confunden los conceptos. Las TIC, las tecnologías de información, son un medio, son un instrumento que la administración pública dispone y le ayuda para ejercer mejor su cometido. Pero hay que tener cuidado a veces en confundir y pensar que las TIC es eficiencia, porque ustedes se darán cuenta que muchas veces hay demasiadas TIC o demasiadas tecnologías de información y la eficiencia y la eficacia siguen igual, y aún peor, en algunos casos, es decreciente. Y que permita mejorar al final la vida de la sociedad, que es lo que en definitiva busca, ¿no? O se debería buscar. Importante decir de esta manera, hablar hoy de TIC es también hablar de gobierno abierto, ¿no es cierto? Esta nueva forma de gobernar que se basa en estos tres pilares, que es colaboración, transparencia y la participación, como decía el Reino Unido, es abrir las ventanas de lo público o hacia la ciudadanía, ¿no es cierto? Se imaginan abriendo una ventana para mostrar lo que hay en el Estado. Estos autores, como los podemos ver aquí, algunos de ellos, y algunas instituciones, han señalado, por ejemplo, que las TIC son herramientas que al aplicarse a la acción pública harán un proceso modernizador transparente, entendiendo que hoy en día, por lo menos, que pareciera que está claro que la modernización es un proceso permanente y todos, en alguna velocidad, más lento, más rápido, estamos en ese trabajo. Dice un proceso modernizador más transparente, eficiente, oportuno y conocido por todos, permitiendo controlarlo en tiempo real, porque las TIC eso nos permiten saber lo que pasa ahora, no mañana, y sobre todo también permite un control social. De este modo, gracias a las TIC y el gobierno abierto, los ciudadanos ahora pueden comprobar y controlar. Imagínense que hoy en día, a través de los medios de comunicación, a través de Internet, se pueden saber cosas que anteriormente no se sabía.
Pero ahí yo les decía en el contexto que hablamos también, hay que tener cuidado con qué información también es verdadera y es falsa, o qué cantidad de información nos están dando que no sabemos dentro de esa cantidad qué es lo que debemos mirar. Y también eso confunde y muchas veces, y a veces es una estrategia. Otro aspecto, Big Data, inteligencia artificial, ¿no es cierto? Estos últimos conceptos que parece que cada vez más escuchamos en la administración pública. El Big Data y la inteligencia artificial son otras herramientas, ¿no es cierto?, que nos van a ayudar y dar un cimiento para este control público y para proponer mejoras. ¿Por qué? Porque los datos y su correcto y rápido análisis son hoy en día un activo clave, y eso no cabe duda, y ya desde siempre lo han sido. Pero hoy en día que hay menos recursos para hacer las cosas y que hay que hacer más con menos, aún más. El Big Data son datos masivos, datos a gran escala, lo podemos definir así, ¿no es cierto? Es la gestión y análisis de una gran cantidad de datos. Genera una riqueza de datos para mejorar, ¿qué? Las decisiones, es decir, es analizar una gran cantidad de datos a través de sistemas computacionales que antes no teníamos esa posibilidad, y eso nos permite encontrar, adivinen qué, otra información que estaba entre líneas y no la podíamos ver. Podemos entenderlo como las nuevas tecnologías que hacen posible el almacenamiento y procesamiento de datos, porque no es solo almacenar. Luego la inteligencia artificial que se nutre, ¿no es cierto?, de la Big Data, no es cambiar a los empleados públicos por máquinas, como algunos creen, sino más bien amoldar y concatenar la tecnología, datos y análisis de esto con el trabajo público. La inteligencia artificial o IA, con ella se pueden automatizar las tareas mecánicas que no requieren capacidades humanas. Hay algunas definiciones, como el Parlamento Europeo, que es la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, ¿cierto?, o similares, como el razonamiento, aprendizaje. Como resalta el libro blanco también de la Unión Europea, es una combinación de tecnologías, agrupa datos, algoritmos. Por ejemplo, hay muchos ejemplos de esto hoy en día, pero actualmente en Australia, como ustedes saben, Australia es un país que desarrolla mucho la agricultura, siendo una isla, también, además de muchos países, tiene escasez de agua, ¿no? Como está pasando, que parece esto a nivel mundial, sobre todo el cambio climático está generando todos estos efectos. Y en Australia han aplicado la inteligencia artificial, por ejemplo, en unos dispositivos que se instalan dentro o en el costado de las plantas, por ejemplo, una planta de una parra para uva, ¿no es cierto? Una planta de almendros, una planta de fruta, una fruta cualquiera. Y se instalan estos dispositivos electrónicos y ese dispositivo permite suministrar, o ese dispositivo piensa y analiza el ambiente y le da la cantidad de agua diaria, el nutriente diario que necesita esa planta en particular. Se dan cuenta hasta el punto que se ha llegado a maximizar la efectividad de los recursos. En el caso de la agricultura hay muchos ejemplos en Japón, ¿para qué decir? Que también han creado ellos hace unos años un gel que es parte de los cultivos hidropónicos donde ya no necesitan agua, sino que a través de ese gel se entregan los nutrientes y el agua que necesita la planta. Simplemente esto doy estos ejemplos que creo que son mucho más simples de entender, pero esto se aplica hoy en día y cada vez más en todo quehacer y en toda área de lo público. El Big Data demandada. ¿Cuál es la Big Data demandada? Que la administración invierte en estructura de datos. Se demanda que cada vez sea más utilizada para tomar decisiones. Existe un gestor de datos, y esto es muy importante, porque esto no es solo recopilar datos, sino la pregunta es, ¿y quién gerencia esos datos? ¿Quién obtiene lo mejor para poder entregárselo, en este caso, a los decidores políticos? ¿Por qué no? O a los directivos públicos. La inteligencia artificial, por su parte, se demanda que se potencie la creación al interior de los organismos públicos para poder utilizar este instrumento o esta forma de actuar, que se diagnostiquen prioridades para implementar en ellas la inteligencia artificial, que permita agregar valor a las prestaciones públicas y que trabaje de la mano con el Big Data, ¿no es cierto? Porque recuerden que se nutre a través de datos. Las situaciones de la inteligencia artificial, dicen el sector público, por un lado, debe proteger a los ciudadanos de posibles daños algorítmicos y por otro, buscar aumentar la eficiencia. Y aquí un poco se está refiriendo a la protección también de datos, ¿no?
dice por todo lo anterior que la inteligencia artificial o el marco, ¿no es cierto?, que va a regular, sobre todo en Europa, este concepto, dice, trae consigo un debate ético de regulación y de poder. Y eso es de gran peso para los estados actuales, porque sea como sea, todo debe tener una regulación. Yo creo que el concepto de regulación no hay que mirarlo o sentirlo como algo negativo, sino que hay que preguntarse qué nivel de regulación vamos a tener, lo mismo que de control, ¿no es cierto? Yo creo que la palabra control parece que a muchos no nos gusta, pero es necesario. La pregunta que hay que hacerse es qué vamos a controlar, qué magnitud de control vamos a hacer, ¿nos vamos a asfixiar con el control o el control nos va a dejar hacer lo que hay que hacer? ¿Mm? Y finalmente ya vamos llegando a lo que es la innovación pública, ¿no es cierto? Y este concepto que cada vez lo escuchamos más en nuestro quehacer y parece que se ha aplicado en todo, ¿no es cierto? Porque no daña, sino que aporta. ¿Qué nos dicen sobre la innovación pública? Algunas de sus definiciones. Si rescatamos dentro de las definiciones de la innovación pública, podemos ver que habla de cambio. La innovación pública habla de hacer algo distinto. Habla de un nuevo conocimiento. Nos dice que hay que aplicar la innovación, pero es para ver resultados. La innovación no es algo teórico, la aplicamos y tenemos que ver resultados. Funciona si hay éxito en la propuesta. Nos dice que tenemos que testear, probar, testear, probar, testear. Ensayo y error, ¿no es cierto? Nos dice la innovación pública que hay que mejorar resultados. Incluye nuevos servicios, formas de organización, mejora procesos. Quita quizás lo burocrático y poner el foco en los procesos y poner, en cambio, como se dice, la mirada en los resultados. Es una novedad. Hay una creación y co-creación de valor público y esto es muy importante porque la creación la hacemos nosotros, pero tienen que enseñarnos también a crear, ¿no es cierto? En el sector público la pregunta es, ¿estamos preparados para crear? ¿Mm? Y cuando hablamos de la co-creación es crear con otros, con el equipo de trabajo. De hecho, uno de los cimientos de la innovación pública es crear, pero crear con otros, porque está archiprobado que las soluciones son mejores si trabajamos en equipo. Pero un equipo que no tenga miedo de opinar, sino que un equipo donde la jefatura no esté arriba, sino que esté con ellos, siendo un facilitador del equipo, uno más. ¿Mm? Eso es lo que hoy en día nos exige la innovación pública. Difunde ideas que agregan valor, claramente tiene que agregar valor. Hay un nuevo conocimiento, ¿no? Hay que asumir más riesgo y esto también es importante, porque cuando hablamos de riesgo, muchos pensamos que en la administración pública no podemos asumir riesgo, porque es que hay una ley que nos dice lo que hay que hacer. Sí, estamos de acuerdo, pero todo está como lo interpretemos, porque el marco legal, ¿no es cierto?, que es este, nos dice que nos podemos mover dentro de este marco legal, pero hay instituciones públicas o personas dentro de la administración pública que están en el centro y no se mueven, porque tienen miedo a aplicar mal la ley, a interpretarla mal, y es ahí que tenemos que aprender a movernos en los contornos que nos permite la ley, sin salirnos de ella, por supuesto, para asumir mayor riesgo de los que habitualmente ejercemos. Y eso nos va a dar, ¿no es cierto?, una libertad mayor para crear. Y de eso es lo que estamos conversando, ¿no es cierto? En otro aspecto, lo que debe buscar es mejorar el nivel de vida de la sociedad. Y eso es lo que hoy en día la innovación desea. La innovación es más bien un viaje colectivo, ¿ven? No un esfuerzo individual. La innovación debería buscar hacérselo más fácil a los ciudadanos. Y esto es muy importante. Yo me imagino, por ejemplo, hoy en día, al año 2022, ¿se imagina usted en las instituciones públicas que hubiese un letrero grande arriba de cada institución pública que dijera, desde hoy buscaremos hacerlo más fácil para el ciudadano? ¿Se dan cuenta en qué lío nos meteríamos, ¿no es cierto? Pero también qué desafío tendrían las instituciones públicas de esa frase poder ponerla en práctica. Y la innovación es un elemento más, no es el único, además de todos los que hemos hablado anteriormente. Pero claramente la innovación sí nos ayuda a cambiar esa dinámica que tenemos de trabajo, una dinámica más constructiva de participación efectiva entre el grupo y de entender que todos, sin excepción en la administración pública, trabajamos para nuestro ciudadano y no trabajamos ni para nuestro jefe, ni para nuestro jefe superior, ni para nuestro ministro, no, trabajamos
para el ciudadano. ¿Para qué innovamos el aparato público? Entonces, es necesario, ¿no es cierto? La conclusión nos dice que se ha alcanzado el techo de los recursos, lo hemos dicho, donde ahora hay que mirar hacia adentro de los organismos públicos y ver, como lo decía antes, cómo hacer lo mismo, pero ahora con menos recursos, o cómo hacer más con los mismos recursos. En definitiva, cómo podemos hacer más productivo el aparato estatal. Por eso la innovación viene a ser importante. La OECD ha dicho que se debe innovar para mejorar la prestación de los servicios, mejorar la eficiencia, cobertura, equidad y crear externalidades positivas, claramente, porque la innovación va generando y creando un cimiento donde los privados luego pueden tomar y poder construir. Por lo tanto, llegamos a esta conclusión de cada uno de los tópicos. La innovación pública, entonces, ¿qué nos demanda? Nos demanda que entienda que debe asumir riesgos. Hoy en día la administración pública debe asumir más riesgos, cumpliendo siempre la ley de derecho público, no estamos diciendo eso, pero hay que asumir más riesgos que los propios que se impone la normativa interna de esa institución, que permita la creación y co-creación interior de los organismos públicos, que cree los espacios, los ambientes para crear. Porque no podemos crear si tenemos al jefe enfrente que nos dice, bueno, denme su opinión respecto al trabajo que yo hago, o sobre el área que estoy desarrollando. Si no tenemos la libertad y tenemos miedo a opinar porque pensamos que eso puede tener sanciones, nunca vamos a poder crear realmente que potencie y entregue las bases para la innovación social. Hay que entender que la innovación social parte de los grupos sociales, de los grupos de jóvenes, adultos mayores, mujeres, grupos, ¿no es cierto?, que se sienten fuera de estos servicios públicos que entrega el Estado. Pero bueno, hay que enseñar a ellos a que aprendan a innovar y esa innovación, en esa innovación acompañarlo como gobierno local, como gobierno central, etcétera. Que trabaje efectivamente con la ciudadanía, por eso hablamos de participación efectiva. Esto es un trabajo, ¿no es cierto?, constante, no solamente decirle a la ciudadanía, usted ayúdenos a crear este proyecto innovador y después no se preocupe, váyase, y después ya le avisaremos. Así no se hace innovación. Que trabaje con metodología y mide resultados. No podemos innovar si no establecemos metodologías, y menos aún si no hablamos de medir resultados, que sé que la administración pública cuesta. Y miren, esto va más lento porque lo encuentro que no lo debemos olvidar, y dice que realmente agregue valor a lo público y mejore la calidad de vida de las personas. El gran desafío de las administraciones públicas de hoy debe estar dirigido a crear una cultura de innovación. No digo que sea fácil, pero estamos hoy en día en esa etapa. Estamos en donde tenemos que entender que nuestros funcionarios públicos son los que van a innovar. Además, por supuesto, ellos de enseñar esa innovación después a la sociedad para que ellos también generen innovación social. Pero si no nos preocupamos de este recurso humano valioso que tiene cualquier organización, va a ser muy difícil hablar de una cultura de innovación, porque la innovación no se impone, se crea, se siembra y se cultiva. Dice, la cual utiliza las herramientas digitales y tecnológicas para hacer mejor lo que lleva haciendo por años. Y aquí hablamos de tecnologías de información, ¿cierto? En fin, llegamos entonces a las conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos ver de todos estos conceptos que hemos intentado, ¿no es cierto?, explicar para entender cómo hoy en día en este escenario de incertidumbre actual puede tanto el control, el Big Data, la gobernanza, la innovación, nos pueden ayudar, ¿no es cierto?, a comprender que hay que desarrollar cada uno de esos conceptos por separado, pero a la vez deben trabajar en conjunto en este camino, hoy en día tan complejo y que se hace cada vez más difícil para los estados. Por lo tanto, en conclusión, ¿qué es lo primero que podemos decir? Se debe cambiar desde un enfoque mecánico, ¿no es cierto?, o burocrático y de solo cumplimiento normativo que posee la administración pública, a uno que potencie la creación a través del aprendizaje. Y a través, yo diría, de la libertad que debe tener el funcionario y los medios para poder crear. Porque no podemos exigir crear si no establecemos los espacios
para ello. Hoy en día uno ve muchos programas educacionales que se hacen en Europa y sobre todo en los países nórdicos, en niños de 4, de 3, 4, 5 años, en donde en la primaria, ¿no es cierto?, en los cursos previos a la primaria, ya tienen curso de innovación. ¿Saben por qué? Porque le enseñan a poder crear, a asumir riesgo, a equivocarse. Y esa metodología es fundamental para después crear personas que aporten al país creando y no solo repitiendo. ¿Mm? Pero eso desde la infancia, con políticas públicas educacionales que entiendan que eso es a mediano y largo plazo y no cortoplacista como algunos creen. El control debe saber enseñar y saber comunicar y no ser solo un sancionador regulador. Si pudiéramos llegar, ¿no es cierto?, a ese concepto de saber enseñar el control y comunicar, que el control va a ayudarlos, no busca sancionar, sino que busca prevenir. ¿Mm? Yo creo que muchos sabemos esto, pero a veces se nos olvida, ¿no? El control debe ser persuasivo sobre su importancia, convenciendo y demostrando que ayuda a mejorar la acción pública. Yo creo que cuando podemos poner o convencer sobre esto, fundando, es así, claramente el miedo al control va a ayudar, adivinen qué, a que esas personas participen de ese control y que obviamente tengan una mayor eficacia en los resultados. Porque ustedes saben lo complejo es cuando las instituciones o las personas se resisten al control. ¿Mm? ¿Saben lo complejo que es? Porque no solamente en llegar a esa información, sino que el poder tener resultados mucho más válidos y conscientes de que ese control después se va a utilizar. El control debe ser participativo e involucrar en su confección y validación al equipo de trabajo. Aquí lo hablamos preferentemente a los equipos de trabajo, ¿no es cierto? Independiente que una jefatura o un directivo pueda tener conocimiento para generar alguna estrategia de control, es importante y fundamental es que pueda tener esa idea, pero la trabaje en conjunto con su equipo de trabajo, porque va a ser mucho más provechoso, sobre todo va a ser mucho más validado para cuando esos grupos después tengan que ejercer ese control en otras personas. El control en algunos países no puede seguir siendo en la práctica potestativo, ¿no es cierto?, o sugerente, sino que tiene que pasar a ser neutral, es decir, apolítico, mandatorio, es decir, que obligue, y efectivo. En conclusión, que nos dé un resultado en donde se puedan tomar mejores decisiones. Yo sé que esto lo han escuchado muchos de ustedes, pero la pregunta es, ¿cuántos de estas tres palabras, estos tres conceptos, se aplican bien en nuestros países? Se debe cambiar el liderazgo por uno facilitador, ya que hablamos de manera transversal, ¿no es cierto? No solo la innovación pública, sino que también un liderazgo político. Se debe cambiar el liderazgo por uno facilitador, el cual deje de hacer al equipo de trabajo, perdón, el cual deje hacer, el verbo hacer, ¿no es cierto?, al equipo de trabajo y sea uno más con ellos. Aquí es cuando yo les decía que hoy en día las dinámicas que mejor hoy en día están funcionando dentro de las organizaciones, que las instituciones públicas deben comenzar a aplicar, es que ya, independiente que la administración pública tengamos una pirámide, ¿no es cierto?, bastante vertical y burocrática, que sabemos que es por estructura, ¿no es cierto?, es por ley. Independiente de eso, tenemos que buscar entender que la jefatura, los mandos medios deben tener un rol más facilitador, es decir, trabajar horizontalmente con el equipo, que el equipo sienta que es una jefatura y que, en definitiva, él toma decisiones fuera de lo que el equipo piense o crea. Yo me refiero a esto, por supuesto, a todo el tema técnico. Claramente, una jefatura está para tomar decisiones y no tiene que estar consultando netamente con su equipo, pero hablo de lo técnico, porque en definitiva, cuando hay una validación con el equipo y cuando el equipo sabe que la jefatura es un uno más y que ese jefe está facilitando la labor de ese grupo y además le está permitiendo a ese grupo actuar con libertad para proponer, para opinar, porque ¿quién mejor sabe una solución? Es el mismo funcionario. Lo que pasa es que no la sabe hasta que usted le da la libertad para que la proponga.
Por eso hablamos de facilitador y por eso este concepto hoy en día cada vez toma mayor trascendencia. Facilitar que los demás hagan su trabajo. Otro aspecto, la buena gobernanza y la transparencia efectiva vienen a ser pilares, ¿no es cierto?, estratégicos de la buena administración. La gobernanza, el cómo se dirige un país, en cómo la ciudadanía también siente, en cómo se está dirigiendo el país es fundamental. Y ahí entran todos estos tópicos que estamos hablando. Hoy en día, si queremos sentir legítima a las instituciones y la autoridad, claramente tenemos que aplicar estos conceptos, por lo menos en la línea de cómo lo estamos tratando. ¿Mm? Y como siempre digo yo, creo que un país, más allá de que sea perfecto en su gestión pública, que sabemos que no existe algunos serán mejores que otros, pero yo soy de los que cree que más allá de eso, los países deben mostrar lo que hacen, independiente que incurran en error. Hoy en día la ciudadanía quiere saber simplemente qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, y aunque haya pocos recursos, se va a valorar lo que se está haciendo con esos pocos recursos. Pero no entender y hacer a puerta cerrada y al tomar decisiones con los recursos públicos, claramente afecta a la gobernanza, afecta a la legitimidad y a la credibilidad, ¿no es cierto?, que se tiene en la administración pública. Las TIC, el Big Data y la inteligencia artificial vienen a transformar la forma en cómo se solucionan los problemas. No son la panacea, por supuesto, pero sí nos permiten tener más certezas dentro de este mundo, ¿no es cierto?, de incertidumbre y complejo sobre lo que realmente importa. También deberíamos propender a potenciar el impulso a la inteligencia colectiva. Y esto es interesante porque hablamos siempre de inteligencia, ¿no es cierto?, como concepto a desarrollar. Pero qué importante hablar de la inteligencia colectiva, el desarrollar la inteligencia colectiva, la de grupo, ¿no es cierto?, la de masas. Ya que hablamos de los grupos de trabajo, donde los entornos de innovación pasarán a ser claves. Si yo creo un ambiente y un espacio para innovar en lo público, para aplicar gran parte de estos conceptos que hablamos, claramente el desarrollo de una inteligencia colectiva va a ser una realidad. Pero aquí viene lo importante. No solamente lo vamos a hacer porque tiene que ser una realidad de inteligencia colectiva, sino que las propuestas y soluciones van a ser increíblemente mejor que si lo hacemos solamente de nuestro escritorio, de nuestros pupitres. Y por último, ya finalizando, debemos decir que tanto el control, la gobernanza, la transparencia, las TIC, el Big Data, la inteligencia artificial e innovación, los tópicos vistos, ¿no es cierto?, someramente y resumidamente en esta exposición, son aspectos que nos invitan a ser trabajados entre Estado y sociedad de manera conjunta. No que el Estado informe, no que la sociedad escuche, no, es un trabajo permanente y conjunto. Y por eso que cada vez más escuchamos que el Estado debe estar para el servicio de la sociedad. Pero bueno, esta es una oportunidad para ponerlo en práctica. Dice, potenciando una relación estrecha, sin espacios, que busque maximizar los resultados. Sin más, solo darles muchas gracias por toda su atención y quedo atento a cualquier consulta o duda que puedan tener. Muchas gracias. Agradecemos al señor Iván Ariel Osenius Robinson por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación pasaremos a la ronda de preguntas del público. Pregunta: ¿qué debemos exigir como ciudadanos a la administración pública para transparentar el poder y acceder a sus resultados? Bueno, la verdad que el control es muy importante para transparentar el poder, ¿no es cierto? Como lo hemos dicho anteriormente. Yo creo que hoy en día las sociedades se han visto cuestionadas en su conjunto y se han visto presionadas a tener que salir a las calles, a tener que comprender que si no se empuja más a saber lo que ocurre en las administraciones,
se va a seguir en un autogobierno, ¿no es cierto?, en una manera de gobernar en donde las decisiones son tomadas por algunos y acatadas por muchos. Eh, la verdad que mejorar la transparencia en un Estado parte primero porque hay una ley, ¿no es cierto?, una normativa. Como yo dije también en su momento, no es suficiente, pero tiene que haber una aplicación de la transparencia que sea transversal, que sea enseñada, que sea bien comunicada, y tiene que haber, aunque a veces no nos guste, algún organismo, algún ente que controle que esta transparencia se aplique. Esto es un proceso, esto no se consigue de la noche a la mañana, pero como podemos ver en países, sobre todo anglosajones, que tienen un mejor resultado, repito, no son perfectos, pero sí que tienen mejores resultados en este aspecto, sí ellos han podido llevar un proceso un poco más transparente que otros por eh, cumplir mínimamente o medianamente estos principios que establece la transparencia y controlar que esto se cumpla. La transparencia se tiene que controlar para medir y para mostrar que hay buenas prácticas y que es una tarea también de todos. Segunda pregunta, ¿podría darnos algún ejemplo de alguna experiencia que haya usted visto sobre la implementación de una cultura de transparencia en alguna organización? La verdad que como cultura, bueno, primero el concepto de cultura es muy difícil de poder aplicarlo en el sentido de, a veces se escucha, cambiemos la cultura, ¿no es cierto? O sea, esto la verdad que es complejo decir cambiemos la cultura, pero lo que sí podemos hacer es ir cambiando parte de esa cultura. Eh, Cambiar la cultura de una organización no es algo fácil, menos si hablamos de administración pública. Hay elementos que hoy en día han tenido éxito, como es, por ejemplo, esto que yo planteaba de el liderazgo facilitador, ¿no es cierto? Más que un liderazgo autoritario o por regla o de los otros tipos que existen. Hoy en día hablamos de que para ir cambiando las formas de trabajo y las dinámicas, ahora aquí estoy hablando netamente del tema operacional, es a través de autoridades o jefaturas que participen con los grupos de trabajo y lo hagan ser partícipes tanto de sus éxitos como de sus errores. Y eso permita sobre todo crear, porque eso es lo que hoy en día está faltando en la administración pública. Estamos repitiendo mucho lo que hacemos y no estamos creando, no estamos buscando solución a problemas históricos. Ahora, respecto de la transparencia, claramente, en mi opinión, hay que comunicarla muy bien, hay que formar en transparencia constantemente y hay que establecerse metas. Hay instituciones, por ejemplo, en Europa, también aquí mismo en España, instituciones que eh, se han adherido, ¿no es cierto?, a principios de transparencia y lo colocan como meta a nivel anual, pero ¿saben lo que ocurre con esto? Que al final es una decisión de las instituciones más bien por querer hacerlo, por querer mostrar que son transparentes, pero en mi opinión esto debería ser una obligación. Y eso es lo que hoy en día necesitamos respecto a la transparencia. ¿Mm? ¿Cómo podemos gestionar el cambio en personas de nuestras entidades que se resisten al uso de las nuevas tecnologías? Gestionar el cambio. Yo creo que eso, claro, de que somos administración pública, venimos hablando o necesitamos hablar de ese concepto. Creo, de todas formas, soy optimista. Creo que hoy en día la gestión del cambio en la administración pública siento que se está haciendo un poco más sencillo que hace 20, 30 años atrás y sobre todo por las tecnologías de información. Porque así como las personas y los funcionarios públicos utilizan tecnología fuera, ¿no es cierto?, en su vida privada, también entienden indirectamente que eso hay que hacerlo dentro de la administración pública. Gestionar el cambio hoy en día necesitamos formación, necesitamos comunicar efectivamente y bajar ese miedo dentro de la administración pública. Yo creo que uno de los primeros pasos para gestionar el cambio de la administración pública, y esto siempre lo digo también en mis clases cuando hablo de esta temática, es comunicar efectivamente a las instituciones cuáles van a ser los cambios que vienen o qué cambio conlleva esta herramienta, qué cambio conlleva este nuevo sistema de pasar del papel a un sistema computacional y sobre todo informar muy claramente a los funcionarios que eso no conlleva
quitar funcionarios de funciones públicas, sino que a lo más cambiarlos de posición. Ahora bien, si se van a sacar, ¿no es cierto?, funcionarios públicos porque hay una función más informatizada, bueno, eso la verdad que en todo proceso existirá, pero yo soy de los que cree que la gestión del cambio como concepto debe comenzar esencialmente por una muy buena comunicación, y creo que eso no se hace. Y la comunicación, y aquí termino, no basta con enviar un memorándum, colocarlo en intranet, que que va a haber un nuevo sistema computacional desde la próxima semana y que ahora todo se hace a través de la red. No basta con eso, porque ese es el error que se comete comúnmente. Luego de la pandemia, ¿cuál cree que es la principal demanda en la que deben trabajar las entidades públicas para vencer las brechas evidenciadas por esta situación que vivimos? La verdad que si doy una mirada desde Europa, yo diría es coordinación. Creo que tecnologías existen las suficientes para poder optimizar procesos, recursos, pero creo que la pandemia dejó de manifiesto que en algunos países, y yo diría que en varios países, el problema fundamental fue en ponerse de acuerdo qué hacer. Y ahí creo que la coordinación, el trabajo conjunto, independiente que los países estén formados estructuralmente por estados federales, por autonomía, o por estados compuestos, ¿no es cierto? Independiente de su forma territorial, hay que entender que en el caso propio de la pandemia, que es algo que nos merece una mirada de Estado y un trabajo de Estado, las estrategias en los países fueron variadas y al interior de ellos se notó mucha descoordinación. Y eso la verdad que si me preguntan qué factor es el que hay que potenciar, en mi opinión es ese. Entender que hay voluntades que van más allá de temas políticos, sino que de un tema país, como es la salud. Para culminar nos preguntan, con respecto al gobierno abierto y electrónico, ¿en cuánto tiempo cree usted que pueda ser masificado a toda Latinoamérica? La verdad que ahí los procesos son bastante desiguales, ¿no es cierto? Porque si vemos experiencias, por ejemplo, como Chile, Brasil, yo diría parte de México, Colombia de alguna manera, claro, hay experiencias que van mucho más adelantadas respecto a otros países de Latinoamérica. Los países que generalmente tienen un desarrollo menor, hablamos de los países de Centroamérica, eh, que la verdad tienen avance, pero bastante lento que el resto. No podría elucubrar, ¿no es cierto?, cuál va a ser la fecha o cuándo se va a llegar a poder aplicar este concepto. De hecho, también hay que decir, el gobierno abierto tampoco es un concepto aplicado 100% en Europa. Es un concepto que se basa en estos tres pilares, que es la participación, la colaboración, pero no podemos decir que es un concepto todavía tan desarrollado como se espera. Es un trabajo conjunto, es una dinámica que tiene que trabajar con políticas de Estado más que con políticas de gobierno. Yo creo que en la medida que en Latinoamérica las administraciones, los aparatos estatales comprendan que hay cosas que la estructura pública tiene que desarrollar en paralelo y a un nivel distinto que lo político y debe ser permanente del tiempo y no cambiar porque cambia el gobierno de turno, creo que cuando se dé cuenta de eso en Latinoamérica es cuando vamos a poder avanzar más en gobierno abierto y en otras materias. Si todavía la política intercede tanto en la estructura piramidal pública, la verdad que si tú me preguntas y siendo honesto, creo que se va a avanzar muy poco. Queríamos saber si usted desea agregar algo más. No, la verdad que creo que tampoco quiero cansar al público. Creo que en las conclusiones he podido resumir lo que he planteado en estos 55 minutos. Y nada más que agradecer la invitación y es eso. ¿Mm? Dar muy buenas noches a todos y esperar que ojalá pueda ser un granito de arena más a esta formación en el programa de la escuela.
Queremos agradecer nuevamente la participación del señor Iván Ariel Zenius Robinson y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Quedan cordialmente invitados el día martes 15 de febrero a las 7 de la noche de la conferencia magistral El núcleo de la contratación pública y sus líneas de visión, gestión y control. Estará a cargo del señor Ricardo Salazar. Se les recuerda que para acceder a la constancia de la participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, serán enviadas los correos electrónicos registrados al momento de su inscripción, en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, le invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan todos muy buenas noches.